Muy buenos días para todos, son las 10:30 de la mañana. Vamos a dar inicio a nuestro tema del día de hoy, que es cancelación de cuentas en nuestro módulo de contabilidad y cuentas por pagar. Muchas gracias por su asistencia y vamos a iniciar entonces el tema. Voy a compartirles en este momento pantalla para mostrarles e indicarles cuál va a ser el temario de este tema a tratar el día de hoy. Entonces, vamos a visualizar dentro del proceso de los pasos a seguir, ¿sí? Entonces, vamos a verificar también el procedimiento como tal de la cancelación de cuentas, que tenemos que tener en cuenta aquellos como tipsitos presentes, ¿sí? Y vamos a manejar el concepto ya de la definición de aclaración de dudas al final del proceso. ¿Listo? Entonces, en este momento, pues vamos a verificar los pasos que vamos a utilizar dentro del manejo y es básicamente dentro del proceso o dentro del manejo de las cuentas contables para aquellas empresas y usuarios nuevos, digamos, del sistema. Van a encontrarse ustedes que hay unos pasos que se realizan. Factory tiene en primera instancia eh, 13 meses habilitados, digamos así, que son de enero a diciembre, y el periodo 13 que corresponde para hacer el proceso de cancelación de cuentas. ¿Sí? Es el único mes en el cual el sistema le va a permitir al usuario habilitar esa opción. Si ustedes ingresan por la opción de utilidades, cancelación de cuentas e intentan hacerlo en otro periodo, el sistema les va a arrojar un mensaje que no es permitido hacerlo, que no lo puede hacer en ese periodo. Solamente estaría habilitado en el periodo 13. Entonces, parte de lo que le definimos en el proceso es dejar y presentar el concepto de la primera instancia es hacer un backup, digamos, dentro de los pasos. Antes de correr el proceso de cancelación de cuentas, debemos hacer el proceso de una copia de seguridad. ¿Listo? Es importante tener presente eso. Posteriormente, verificar también dentro del manejo de esas cuentas que no tengamos temas o registros pendientes por contabilizar, por mayorizar, para poder tener los datos completamente al día sin que tengamos que después estar haciendo cancelación o anulando documentos para volver a hacer el ejercicio. ¿Sí? Para aquellas empresas que durante todo el año tienen todos sus periodos contables abiertos, que de enero a diciembre todavía están habilitados, que no le han colocado de pronto el bloqueo de mes, entonces vamos a hacer el proceso de un reproceso de enero a diciembre para que él me valide y me arrastre los saldos correctamente e incluso reprocesar también el periodo 3 para que me lleve los saldos completos para poder hacer el proceso de cancelación. Allí, pues posteriormente se debe hacer el documento que el sistema trae para hacer el proceso de cancelación, y ya ahorita lo miraremos en un ejemplo, para que el sistema me permita hacer tanto el proceso de cancelación de cuentas para aquellas empresas que manejan todavía el concepto de norma local y norma NIF. Entonces pues se hace cada uno separado una de la otra, ¿sí? Al ejecutar esa opción de cancelación de cuentas, vamos a poder verificar si el documento arroja diferencias. Entonces, si no hay diferencias en el proceso, pues podremos mayorizar el documento y posteriormente, tan pronto mayorizamos ese documento en el periodo 13, nos vamos a la opción de reproceso nuevamente del periodo correspondiente al 13, digamos en este caso del 2020, que estamos tomando como ejemplo. ¿Para qué? Para que él nos haga el paso de saldos de un periodo del año 2020 al 2021 y posteriormente reprocesar ya el año vigente. Y finalizar prácticamente con un backup nuevamente después de haber hecho estos pasos. Si se quiere, se puede hacer bloqueo ya de una vez de fecha para que pues ningún usuario
posteriormente me llegue a hacer ningún tipo de modificación en el proceso o en los datos que ya hicimos dentro de tal. Entonces, vamos aquí a hacer el ejercicio como les comentaba. Aquí voy a ingresar a mi módulo de contabilidad y cuentas por pagar, ¿sí? Me debo ubicar, ¿sí? ¿Por qué razón? Digamos, voy a hacer aquí un ejercicio. En primera instancia, ¿qué pasaría si el día de hoy entrara la opción, yo entro acá por la opción de actualización, cambio de fecha de proceso, me ubico en el periodo 13 del 2020, ¿sí? Y allí resulta que le vamos a colocar que voy a hacer el proceso de cancelación de cuentas. ¿Listo? Ingresa a mi periodo 13, estamos en el periodo 13. Voy a ir por la opción de utilidades y en utilidades voy a ingresar a la opción que dice cancelación de cuentas. ¿Sí? Allí vamos a encontrar dos opciones: cancelación de cuentas de resultado y cancelación de otras cuentas. ¿Listo? Vamos a mirar la primera opción, que se llama cancelación de cuentas de resultado. El mismo ejercicio que está allí para PSGA aplica para mí, es idéntico, es igual. Entonces aquí lo que vamos a definir dentro de esa cancelación de cuentas es el tipo de comprobante que vamos a utilizar, ¿sí? El sistema por defecto creo que trae uno que se llama comprobante de cierre, o pueden utilizar ustedes el comprobante que gusten. Lo importante es que ustedes lo puedan tener identificado claramente. La fecha con la cual que estamos haciendo el proceso, ¿cierto? Y el número del comprobante que vamos a asignar. Y si se dan cuenta, entonces el sistema, ¿qué hace? Me va a traer absolutamente todas las cuentas, ¿cierto? Mira, tenemos la cuenta 4, la cuenta 5, cada una de ellas para poder tener su contrapartida, ¿cierto? Normalmente pues sabemos que la cuenta 5 es de naturaleza débito, entonces nos va a hacer un crédito. Las cuentas 4 serán naturaleza crédito, entonces nos va a hacer el débito correspondiente. Y así con cada una de nuestras cuentas de ingresos, gastos, costos de venta y cuenta 7 si aquellas empresas que manejen procesos de manufactura transformación. Entonces tendremos absolutamente todas las cuentas allí registradas, ¿sí? Y en definitiva, pues al finalizar vamos a tener una cuenta que el sistema por defecto no la sugiere, ¿sí? Hay que tener también mucho cuidado porque a veces caemos de pronto en un pequeño error de el sistema, como ya lo trae automático, no validamos exactamente esta cuenta 3605 que esté habilitada como cuenta terminal. Eso es bien importante porque de pronto podemos caer en un error que mayoricemos sobre alguna cuenta eh, de nivel superior que no está marcada como terminal. Entonces el sistema por defecto va a hacer la sugerencia de esta cuenta 36, ¿cierto? Y aquí lo que nos resta es decirle guardar. Desea guardar la información, le decimos que sí. Tan pronto guardamos nuestra información, queda lista para hacer el proceso de mayorización. Entonces aquí por actualización nos vamos por la opción de mayorización y hacemos nuestro proceso de mayorizar el documento. Aquí nos está arrojando alguna alerta donde nos pregunta que si quiero seguir adelante con el comprobante, porque algunas cuentas pues manejan algunos conceptos como centros de costos o demás. Yo le puedo decir que sí, que no hay ningún problema, pueden seguir dentro del proceso, dentro del procedimiento, y ya estaría el proceso concluido. Tan pronto terminamos este proceso, este paso, nos iríamos por actualización, ¿cierto? Nos iríamos por la opción de reprocesar y aquí damos clic sobre el periodo 13 de diciembre. Él nos muestra este aviso que dice: para el reprocesar el periodo 13 debe haber cerrado previamente, ¿cierto?, el periodo. Pregunta aquí si deseamos continuar, le decimos que sí y ya él está aquí haciendo el traslado y el paso de saldos del periodo 13 a, en este caso, enero 2021 para posteriormente reprocesar la información. Entonces él lo hará en ambas normativas, como le digo, para aquellas empresas que tengan ambas normativas o una sola, dependiendo pues como la tengan en su proceso de instalación y como la estén manejando.
Ahí terminamos, digamos, el proceso. Si yo voy a la opción de reportes, estados financieros, balance de prueba, ¿cierto? Entonces la voy a generar al periodo 13, ¿cierto? Y voy a definir lo que me lo genere a nivel 5, que es completamente hasta el último nivel de auxiliares. Y le vamos a filtrar acá que me muestre de la cuenta 4 hasta la cuenta 7 para que el sistema me muestre los datos en ese balance de prueba. ¿Qué esperamos encontrar? Que entonces tendremos nuestro código de la cuenta, el nombre, el saldo inicial, ¿cierto? Que es como el acumulado que tenemos al periodo al finalizar el año, y su contrapartida correspondiente y una columna final que nos diría saldo final. Esta columna que dice saldo final es importantísimo que, y lo tengan presente, debe dar 0. No podemos encontrar, no debemos encontrar dentro del procedimiento cuando lo ejecutamos, ¿sí? Que lleguemos a encontrar algún tipo de saldos en esta cuenta o en estas cuentas. Todos los registros, todas las cuentas me deben dar el total de 0. ¿Listo? Si dado el caso, ¿listo? Vamos, entonces aquí ya tenemos y tenemos constancia de que el ejercicio está realizado correctamente, de que no tenemos ninguna diferencia y podemos proceder, como les digo, ya con los demás pasos de hacer ir a enero, reprocesar enero y hacer un backup de seguridad como para tener presente que ahí con ese backup se hizo la cancelación de cuentas. Pero, ¿qué puede llegar a pasar? ¿Por qué hablamos de reprocesar la información, digamos, de un periodo o desde los periodos que tengan ustedes habilitados montada la contabilidad? ¿Sí? ¿Por qué montada la contabilidad? Porque tenemos clientes que son antiguos, entonces tienen sus periodos contables desde enero hasta diciembre, como habrá clientes que subieron su contabilidad a saldos posteriores, febrero, marzo, abril, mayo, ¿sí? Entonces desde ese mes tendrían que darle el proceso de reprocesar la información. Voy a hacer un ejemplo acá, y esto es parte de los procesos, digamos, no de los procesos, sino parte de los casos que normalmente hemos encontrado que factiblemente pueden que ese documento nos arroje un dato totalmente errado, ¿sí? Y es que voy a anular nuevamente aquí, voy a ir por la opción de actualización, desmayorizar el comprobante, le digo número de comprobante, lo voy a anular para hacer nuevamente el ejercicio, ¿sí? Pero este ejercicio que voy a hacer a continuación nos puede pasar en la contabilidad, aquí nos arreglan las alertas, y es que es factible que cuando tenemos todo el año abierto y no reprocesamos correctamente, entonces voy a hacerle como una trampa al sistema, en donde voy a ir en este momento, voy a cambiar acá la fecha de periodo, me voy a ir a agosto, por ejemplo, del 2020, y aquí en agosto voy a ingresar por actualización y voy a tomar un documento ya mayorizado, ¿sí? Y en este caso voy a decirle que, por ejemplo, este comprobante, vamos a decirle que este número de documento, y resulta que lo voy a anular. ¿No? Si yo le digo, desea anular, le digo que sí, vamos a anular el registro. ¿No? ¿Y qué sucede? Si yo hiciera el proceso nuevamente de utilidades, perdón, cambio de fecha, me voy al periodo 13, ¿sí? Utilidades, le digo nuevamente cancelación de cuentas de resultado, ¿sí? Vuelvo y lo corro, ¿sí? Aquí estoy haciendo el proceso, vamos a hacer lo siguiente, mire que él acá ni se percató de que es factible que yo hubiera anulado algún registro, mire que él me presenta los datos, vamos a guardarlo, vamos a mayorizarlo nuevamente y vamos a encontrar ahora, cuando vamos a reprocesar la información, listo, entonces aquí terminó. Si yo le dijera aquí, reportes, estados financieros, balance de prueba, le dijera nuevamente del periodo 13, ¿cierto? A nivel 5, de mis cuentas 4 a mi cuenta 7. Es factible que aquí siga presentando
mi diferencia en ceros, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría? Y esto pasa cuando tenemos las compañías, tenemos todo el año vigente y no hice el proceso de reprocesar la información, y posterior al cierre, ya la cancelación de cuentas, ahí sí voy a ir nuevamente, voy a cambiar la fecha del proceso y le voy a decir que me reprocese desde el periodo en el que yo tenga montada o instalada, por ejemplo, mi contabilidad. Entonces aquí yo le puedo decir mi reprocese de julio a diciembre. Este concepto de reproceso de mes también es importante que ustedes lo dejen tal cual como está marcado en el sistema, ¿sí? Porque si yo voy acá al sistema, le digo solamente reprocéseme julio, pues él no me va a poder retroalimentar mis saldos hacia agosto, septiembre, octubre, ¿sí? Cuando ya tenemos un historial de meses, lo importante es que no los desmarquen. Igual el sistema se va a gastar el mismo tiempo haciendo el proceso con uno o con dos o con 3 meses. Me refiero es que no va a gastar mayor tiempo dejar. Y en lugar de perder, digamos, ahí sí tiempo, más bien, en ir uno a uno, primero reproceso julio y después resulta que voy reproceso agosto y uno a uno, porque pues eso sí va a gastar mucho tiempo para la utilización de ese reproceso, y dependiendo pues el tamaño de información, me puedo tomar minutos o mucho más. ¿Listo? Entonces, siempre, por lo general, cuando vayan ustedes a hacer temas como reprocesos de mes, ¿sí?, se deben ejecutar desde el periodo. Ahora, el sistema por defecto, cuando yo hago una desmayorización o hago una anulación de un documento, él por defecto ya me arroja una alerta y me dice: usted tiene pendiente o usted debe reprocesar desde X periodo hacia adelante. ¿Listo? Entonces también para que lo tengan presente. Entonces acá terminamos ya el proceso, está terminando de hacer, como les digo, ambas normativas, en este caso para este ejercicio, y voy a ir pues acá a mi periodo. Él ya reprocesó de julio a diciembre, pero nos falta reprocesar el periodo 13 del 2020, porque es el arrastre de saldos que traemos, ¿sí? Entonces aquí volvemos y le damos checkcito acá, habilitamos, decimos que sí y reprocesar. Entonces, con esto, ¿qué quiero mostrarles? Que es factible que después de este reproceso y supuestamente haber hecho la cancelación de cuentas, ¿sí?, había de pronto borrado, había modificado, había hecho algo en algún periodo, ¿cierto? Y no lo tuve presente. Por eso es importante, y hablamos tanto de reprocesar la información correctamente antes de hacer ese ejercicio. Si yo ingreso aquí, estados financieros, balance de prueba, nuevamente a nivel 5 de la cuenta 4, la cuenta 7, es factible que encuentre algún tipo de diferencia, ¿sí? Si desmayoricé o el documento que anulé, miren que aquí ya tengo un dato que me está arrojando un saldo, ¿sí? Se supone que ya habíamos hecho el comprobante, ¿sí?, y el sistema es cuando me muestra este tipo de diferencias. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que algo pasó, ¿cierto? Y que con el reproceso de los meses, el sistema me ajustó digamos, los saldos de las cuentas, que lo que hace el reproceso básicamente es eso: tomar su saldo anterior, sumar, digamos, sus débitos, restar sus créditos, dependiendo de su naturaleza, e ir ajustando cada uno de los meses. Entonces, cuando encontramos esto, quiere decir que ahí tenemos algún inconveniente, ¿sí? Puede ser, una de las circunstancias, como les decía, puede ser en este momento un ejercicio que hice yo, y era que anular ese tipo de un comprobante que no lo tuve presente. Si esto se me presenta, pues ¿qué debo hacer? Nuevamente anular, ¿cierto? Debo ir y anular mi comprobante que ya había hecho de cierre, lo debo, entonces acá, desmayorizar, y en desmayorización, entonces le digo: sí, este fue el comprobante que había hecho, y le digo: anúlelo, lo anulamos, y volvemos a hacer el ejercicio de reprocesar periodo 13, que es donde estoy haciendo mi proceso de cancelación de cuentas, ¿sí? Entonces aquí reproceso para que me tome el saldo correcto, para que me calcule, digamos, en la sumatoria esos saldos que voy a hacer en el proceso de cancelación.
Y nuevamente ingreso por utilidades, cancelación de cuentas, cuentas de resultado, y hago el mismo proceso, vuelvo a correrlo, vamos a asignarle otro número, guardamos y mayorizamos el documento. ¿Sí? Recuerden que si hacemos el proceso de cancelación, debemos ir a mayorizar el documento. ¿Sí? A veces pasa que el usuario se le olvida y nos llama, es que ya hice la cancelación de cuentas, y uno va a revisar, pero es que aquí no está el comprobante, no lo mayoriza. Si no se mayoriza, recuerde que el sistema trabaja por archivos de usuario. Queda en un archivo temporal de ese usuario que está haciendo el proceso y quedará pues ahí hasta que el tanto lo pueda mayorizar. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos el proceso mayorizado, y si genero un reporte de estados financieros, balance de prueba, ¿cierto? Nuevamente, en cuenta 4, cuenta 7, para el caso que estamos haciendo. Entonces vamos a encontrar que mis saldos finales, ¿cierto? Si ya hice el proceso correctamente, volví a reprocesar mis datos e información, mis diferencias encontradas deben ser 0 y ya queda mi comprobante totalmente al día. Entonces ya nuevamente aquí lo que falta es reprocesar, como les digo, nuevamente el periodo y por actualización reprocesamos el periodo 13 para que me pase los saldos nuevamente. ¿Sí? Él pasa los saldos de balance en el periodo 13, en este caso del 2020 al 2021. El sistema traslada los saldos de las cuentas del balance, o sea, de la 1 a la cuenta 3. Él no pasa de un año a otro saldos de las cuentas de ingresos o gastos. Él siempre las va a inicializar en 0. Entonces, solamente estaría atado para el proceso de cancelación de cuentas, que el sistema lo tendría allí. Entonces aquí ya terminamos. Aquí lo que haríamos nuevamente dentro del proceso estándar, como les digo, es cambiar la fecha a la fecha ya en proceso de este año y decirle al sistema reprocesar. ¿Sí? Cuando sale este aviso, por favor también tenganlo presente. Cuando yo voy aquí a hacer el proceso de reprocesar información, él me dice, es necesario, por ejemplo en este caso, hacer una recuperación de archivos. ¿Por qué? Porque es factible que tengamos estructuras dentro de la estructura de la base de datos, campos nuevos. Entonces, aquí por la opción de utilidades, recuperación de archivos, le decimos procesar para que él nos ajuste pues las estructuras de la base de datos. ¿Listo? Entonces, el secreto en esta instancia, digamos, de poder hacer un buen ejercicio y poder minimizar esos riesgos que encontramos es prácticamente en el manejo de la parametrización. ¿Sí? Ahora, si un usuario tiene algún documento pendiente por mayorizar, el sistema también en el periodo 13 le va a generar un aviso diciéndole que hay comprobantes pendientes de mayorizar, que si los borra o lo mayoriza como tal. Listo, entonces aquí ya terminamos de hacer la recuperación de archivos, ya nos falta solamente decirle que reprocese. Yo, por defecto, como les digo, yo dejo marcado lo que el sistema me esté mostrando. Independientemente que en la actualidad no tengamos todavía creado el mes de abril, ni de mayo, ni de junio, yo le dejo habilitado, él no va a hacer sino hasta el mes que está creada la información o la base de datos, los meses de movimiento. Así que tampoco pues, no es necesario que se pongan a desmarcar. ¿Listo? Entonces, eh, es importante pues, hacer ese tipo de información. Si ahorita generamos un balance de prueba, si miráramos aquí en los estados financieros del mes de enero, un balance de prueba de mi cuenta 4, como les digo, a la cuenta 7, ¿sí? Mis saldos iniciales, el sistema por defecto los trae en 0. ¿Sí? Aquí no tengo saldos porque no tengo movimientos, pero sí él los trae y los mostraría como saldo inicial 0. Así que por esa parte, en el reproceso de mes o en el reproceso del periodo 13, para aquellos empresas o usuarios que son nuevos
en Factory, en la parte de contabilidad, ¿sí? Nunca el sistema va a pasar saldos de cuentas de ingresos, gastos o costo o mano de obra. ¿Listo? Entonces, otro dentro del manejo, como les decía, posteriormente, ya cuando yo he hecho el ejercicio, eh, ¿qué hacemos? Nuevamente, para poder tener un proceso finalizar, aquí por sistema, le digo al sistema, hacer un backup y ejecuto y le doy la copia le doy el nombre que lo quiera tener presente. Entonces aquí ya con cierre, si lo quiero escribir para tenerlo presente, listo. Y ya ejecuto mi copia de seguridad, listo. Entonces, ahí ya lo que nos resta es decirle, ok, hacer el backup y continuamos ya con el proceso de contabilidad. Entonces, ahí empiezo a hacer mi copia de seguridad. Y ya termina mi proceso, terminar y continúo con mis labores del día a día. Eh, Dentro de los tipsitos, digamos, dentro de los puntos a tener en cuenta, para que los tengan ustedes presente en el proceso de estas cancelación, fuera de tener identificado los pasos, ¿sí? Okay, estos son como los tipsitos o los tips que es importante que ustedes los validen y lo tengan presente. Y es, si dado el caso se presentan diferencias entre los débitos y los créditos, normalmente se pueden dar, ¿por qué? Por procesos de reclasificación errados de cuenta. ¿Sí? ¿A qué me refiero con ello? Ese proceso de reclasificación, muchas veces el sistema, cuando tenemos aquí en nuestro plan de cuentas, voy a tomar aquí una cuenta cualquiera aquí, y resulta que teníamos antes esta cuenta, por decir algo, comisiones. Y de pronto en un momento dado, durante el año, yo dije, no, pero es que ¿sabe qué? Esa cuenta de comisiones deberíamos como abrirla, ¿cierto? Y crearle unas subcuentas a esa cuenta. Entonces, ¿cierto? Entonces lo que hacen es crearle una subcuenta a esta subcuenta y empiezan a hacer el registro, sin percatar de que ya traían saldos o registros como movimientos del año o meses del mismo ciclo que está haciendo el proceso de cancelación de cuentas. Entonces es importante que si han hecho esos procesos o procedimientos durante el año, los tengan presentes o por lo menos sí, o tenerlo claro cuáles fueron las cuentas que movieron, que las cuales le crearon y como un hijo, digamos, una subcuenta, para poderla revisar porque es factible que traiga saldos por esa condición. ¿Listo? Lo mismo que existan las cuentas, como les decía, mayores y auxiliares definidas con el terminal, ¿sí? Porque muchas veces definimos y decimos esta cuenta, la misma, digamos, comisiones, dicen no, esta cuenta quítele que ya es terminal, déjela sin terminal y déjela así. O el usuario va y le quita el terminal, es para no seguirle haciendo algún tipo de afectación contable o registro contable, pero la cuenta, como ya tenía movimiento, nuevamente me va a generar de pronto, como les digo, diferencias al final del proceso. ¿Mm? Eso se define como también inconsistencia en el registro del nivel de la cuenta. Lo que les decía, es factible que cuando si yo subo un archivo plano o en algún periodo he hecho carga de información masiva y que de pronto no haya verificado que estaba subiendo la información a una cuenta terminal, sino de pronto la subí fue la anterior a esta, que eran las 530505 gastos bancarios, pues el sistema es factible que también le puede hacer. ¿Por qué razón? Porque recuerden que cuando muchas veces, aunque hoy en día Factory ya tiene mucho control sobre esas condiciones de subir información por planos, es factible que dependiendo de pronto para aquellos clientes que de pronto tienen ejecutables de pronto antiguos, el sistema pues no controlaba ni validaba esa condición. Entonces, hoy en día sí lo hace. Entonces es factible que pueda tener inconsistencias por esa condición. ¿Sí? El nivel de la cuenta, también que
existan saldos errados, ¿sí? Cuando nosotros tenemos en el proceso de la creación de las cuentas, toda cuenta debe tener su código, ¿cierto? Su código y una cuenta de dependencia, ¿sí? Que es la que en este caso aquí estoy subrayando para el ejemplo. Entonces, esa cuenta 530505 tiene una dependencia que es la 5305. Todas las cuentas deben tener también una marca, ¿sí? De cuentas, porque muchas veces también encontramos que se puede presentar y es que la tengan amarrada a una cuenta que no corresponda o a un nivel que no corresponda. Eso también es importante. Si yo estoy creando la cuenta, también debo tener la precaución, sobre todo también en el nivel que yo le defina a la cuenta. Porque si yo estoy creando una cuenta auxiliar y le digo que esa cuenta va a ser de nivel 1, pues cuando él me está haciendo la sumatoria y encuentra nivel 1, me puede estar sumando sobre una cuenta superior y no sobre la cuenta anterior a la cual debe estar haciendo ese registro. Estos son, digamos que, como les digo, los puntos a tener en cuenta. Y pues normalmente también se pueden hacer procesos de auditoría pues para poder ya corregir información. En un momento dado, pues ya si encontramos diferencias, encontramos cosas que, en las cuales que se puedan tener presentes, vamos a validar esas condiciones. Ya entraríamos a validar muy puntualmente aquellos casos que se puedan dar atípicos dentro del proceso o dentro del cierre de ese periodo. ¿Mm? En este momento creo que vamos a habilitar micrófonos. Por favor, entonces pasamos a las preguntas. Quien tenga preguntas, por favor, puede habilitar su micrófono y con mucho gusto espero poderlas despejar. Héctor, ya tenemos unas preguntas en el chat. Ok. El señor Mauricio Lopera nos pregunta, buenos días, si inicié contabilidad solamente el 31 de diciembre con las cuentas de balance, ¿qué proceso debo realizar para el cierre del periodo 12 y 13? Ok, subió, bueno, muy buenos días. Para dar respuesta, subió saldos en diciembre del 2020, tengo entendido lo que me está manifestando en su inquietud. No hay que hacer ningún paso porque no hubo movimientos de las cuentas de ingresos o gastos, excepto que en el periodo 12, al subir los saldos, hubiera subido saldos de las cuentas de ingresos, gastos o costos. Si subió cuentas de la 4, 5, 6 o 7, sí debe hacer el ejercicio que estamos haciendo el día de hoy. Pero si subió solamente saldos iniciales que competen a saldos de balance, no hay que hacer ningún proceso, solamente el reprocesar los datos entre el periodo 12, 13, para que pasen los saldos contables a enero. El contador de Elastómero nos pregunta, después de que haga el bloqueo de mes, ¿se puede reversar? Sí, el proceso de bloqueo de mes lo puede reversar siempre y cuando el usuario tenga también la potestad para ingresar por esta opción de bloqueo de mes, ¿cierto? Que está acá. Este bloqueo de mes, para aquellos usuarios de pronto que no lo sepan o que no tengan conocimiento, se utiliza para bloquear a nivel transaccional y no me permitan hacer movimientos de ese periodo, de ese corte, hacia atrás. Entonces yo puedo aquí sencillamente decirle que me cierra 31 de diciembre del 2020 y él ya me controla. ¿Sí? Si yo voy acá, actualización, cambio la fecha de proceso, le digo enero, por ejemplo, de 2020, e ingreso acá por actualización, grabación de movimientos, el sistema no me va a permitir. Ese bloqueo de mes pues es bastante importante, sobre todo para aquellas empresas que presentan su información también a nivel tributaria y que se pueda bloquear de una vez pasados esos eventos para que no estén encontrando posteriormente sorpresas de que ya la cuenta no cuadró con lo que teníamos en lo pagado a nivel tributario. ¿Listo? Entonces, eh, continuamos con las preguntas y ahorita miramos el otro tema.
Entonces acá, perdón, El yo señor nuevamente, Marcos Alexander. dime. Sí, es que tenemos otra pregunta. El señor nos pregunta, ¿qué pasa si al mes de abril aún no hemos realizado la cancelación de cuentas, teniendo en cuenta que aún no hemos normalizado los saldos y comprobantes del año anterior? A ver, el efecto como tal, pues contable es que no han hecho el proceso de saldos, de cancelación de saldos, así que su cuenta 3605 o su cuenta 3610, dependiendo, pues no se va a ver reflejada en el balance de este año, ¿sí? O sea, no podemos saber del año anterior cuál fue la utilidad o la pérdida y como tal, pues estaría entre comillas un poco a ciegas porque pues no tendría la información correcta a nivel de los estados financieros. Tenemos una pregunta del Laboratorio Espineda. Favor, si es posible realizar un ejemplo con las cuentas de impuestos. Ok, perfecto. Entonces, dentro del proceso del periodo 13, ¿sí? Permítame, voy a desbloquear acá el mes porque si no, no vamos a poder hacer el ejercicio. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Que eh, validamos para el caso de las otras cuentas. Entonces mire que aquí yo ya fui y le cambié nuevamente el bloqueo de mes. Esto es sencillamente el usuario que tenga el permiso para esta opción lo puede ejecutar. ¿Listo? Así que ese permiso no debe estar abierto, sino más bien restringido a ciertos usuarios o un único usuario. Entonces acá, nuevamente me voy a ubicar en el periodo 13 del 2020 y el otro procedimiento que tenemos en el manejo de cancelación de cuentas se define como cancelación de otras cuentas, ¿sí? Entonces, cancelación de otras cuentas, ¿a qué cuentas hacemos referencia? A las cuentas de impuestos, a la 1355, a la 2365, ¿sí? Donde yo tomo, pues digamos, en este caso también vamos a hacer el ejercicio, vamos a decirle aquí, nuevamente, comprobante de cierre, ¿sí? La fecha, ¿cierto? Nuestro número de comprobante. Y aquí tengo un campo que me permite identificar, ¿cierto? ¿Cuál cuenta quiero cancelar? Entonces yo le puedo decir aquí en este caso, por decir, vamos a tomar la 2365 y yo le puedo decir acá que de esa cuenta vamos a cancelar los saldos de los terceros. Entonces acá el sistema automáticamente, como les digo, me hará la contrapartida por ese saldo de todo, de tercero por tercero, ¿cierto? Y aquí, al finalizar, sí me muestra un campo que dice débitos, tenemos 423 millones, créditos 470, quiere decir que tengo una diferencia. Esa diferencia, pues, es el saldo, se supone que es el saldo, vamos dentro del ejercicio, el saldo por pagar a la DIAN. Entonces, aquí lo que hago al finalizar es adicionar un registro, ¿cierto? Y aquí le puedo definir, en este caso, a qué cuenta eh, voy a afectar para hacer la diferencia correspondiente. ¿Mm? Entonces aquí lo que voy a hacer es, voy a copiar control C, control V, y aquí estaría colocando, en este caso, utilizaría el, eh, el NID de la DIAN. ¿Listo? Entonces, pues aquí como tengo una base de datos de demostración de ejemplo, pues voy a asumir que este es el NID de la DIAN y aquí llevaría yo mi valor correspondiente de el ejercicio para poderlo mayorizar y poder tener mi proceso de cancelación de cuentas. Entonces aquí vamos a decirle que la 2365, ¿sí? Entonces mire que aquí él me está cancelando absolutamente todas las cuentas, la 236540, la 236530, la 236525 también. Entonces aquí le digo nuevamente guardar, digo que sí, ¿cierto? Actualización, mayorización, hacemos el proceso de mayorización
Listo, terminó. Miremos acá un estado financiero, un balance de prueba por tercero. Entonces vamos a sacar la cuenta 2365, ¿cierto? Definimos que está el periodo 13 y le decimos que presentar por terceros, que me muestre cada uno de los terceros. Está la cuenta en 0 y quedaría en nivel 5. Tendría mi cuenta 2365, ¿cierto? Que es el total, y cada una de las subcuentas, ¿cierto? Cuentas de salarios, la cuenta cada una de ellas con su registro y su contrapartida también, débito o crédito, según se haya afectado, que el sistema pues lo hace, como les digo, de forma automática, y mi saldo al final del periodo estaría en 0. Entonces, este mismo procedimiento, ¿cierto? Lo pueden hacer para sus cuentas 24, 08, la 23, los IVAs, industria y comercio. Entonces, les reitero nuevamente, cancelación de cuentas, otras cuentas, el número de comprobante, la cuenta y qué voy a cancelar de ellas. A nivel de la cancelación de otras cuentas, también puedo hacer cancelación de cuentas o cancelación fuera de los saldos de terceros, cancelación de centros de costos, de saldos de centros, cancelación de las mismas cuentas o puente tercero. ¿Sí? O en algún caso, por ejemplo, pueden hacer un proceso de cancelación de, por decir algo, vamos a hacer aquí el ejercicio, vamos a dar un número. Y aquí tenemos un campo que yo estoy tratando de colocarme sobre un campito que dice cuenta origen y cuenta destino. ¿Sí? Él no se habilita, sino que se habilita solamente hasta cuando yo le digo aquí cuentas y terceros. Entonces yo puedo tomar mi cuenta 26, por ejemplo, y de la cuenta 26 voy a pasar de la 2605, vamos a verificar por acá, para hacer el ejercicio, si encontramos una otra cuenta, 1355, por ejemplo, si tuvieran los saldos de esta cuenta y los pasara a otra cuenta, por decir algo, a una 1305, en donde debo pasar, cuando yo voy a hacer algún traslado de saldos, ¿sí? Digamos que estuviera la cuenta de clientes, entonces aquí vamos a decir que pase a la 1305 y le dijera que me aplique este paso de la cuenta y tercero y me lo pase de la misma a la otra cuenta, NIT por NIT, tal cual como está en sus saldos de esa cuenta. ¿Sí? Esto también para evitar de que me toque a mano sentarme a grabar un comprobante uno a uno, cancelando cada tercerito y otra vez llevando la contrapartida a otra cuenta con el mismo valor del tercero. Entonces, para eso se utiliza este concepto de cuentas y terceros, donde yo puedo definir cuál es la cuenta de origen, cuál es la cuenta de destino, y le doy el botón de aplicar. Mire que él me pasa absolutamente cada saldito del tercero, cada saldo, a la cuenta correspondiente que yo le definí con el mismo NIT que trae a nivel del saldo de la cuenta. Esa es otra opción de poder hacer proceso de cancelación de otro tipo de cuentas, ¿sí? Que no son las cuentas de ingresos, gastos o costos de ventas. ¿Listo? Ahora sí, dudas e inquietudes. Tenemos otra pregunta de la señora Janet Cárdenas. Dice, la empresa compró una nueva versión del programa. ¿Cómo paso los saldos iniciales a la nueva versión? ¿A través de cuál documento y por qué medio o por un medio plano? Perdón, ¿me la repites, por favor? Dice, la empresa compró una nueva versión del programa. ¿Cómo paso los saldos iniciales a la nueva versión? ¿A través de cuál documento? ¿Y es por un medio de un plano? ¿Se puede utilizar planos? Sí, se puede utilizar planos. El sistema permite hacer subida de información de archivos planos.
La única condición es que ese archivo plano yo lo puedo armar en Excel. Hay que entregarle la plantilla de cuál sería el orden que debe tener y convertir ese archivo de Excel a un DBF, ¿sí? Porque en este momento la contabilidad permite subir a planos más no archivos de Excel. Pero sí lo puedo hacer y lo puedo hacer con un comprobante tipo saldo inicial, SI. Laboratorio Pineda nos pregunta, ¿las cuentas de retención no se deberían cancelar a nivel de subcuenta? Las cuentas de retención, sí, la pueden hacer, como el ejercicio que acabamos de hacer, se pueden hacer si lo desean, o sea, no es camisa de fuerza, ¿sí? Esto ya es más un criterio netamente contable, donde bien sea el revisor o el contador definan si se va a hacer el proceso. O yo puedo pasar al siguiente año con el saldo que traiga del año anterior, no pasa absolutamente nada. La señora Liliana González. Buenos días, por favor, ¿pueden repetir la parte de la cuenta 1355? Esa parte no se escuchó nada. Ok, de acuerdo. Entonces, repetimos esta opción de cancelación de otras cuentas. Entonces, acá por la opción de utilidades, en el mismo periodo 13, ¿cierto? Por cancelación de cuentas, y yo le puedo decir aquí, otras cuentas, defino el comprobante, el número del comprobante, y vamos a hacer el proceso de cancelación cuenta 13. Aquí en la cuenta, en la cabecera, pues no le habilito la cuenta, sino que aquí utilizo esta opción de cuentas y terceros. Cuando habilito este check de cuentas y terceros es cuando el sistema me despliega aquí cuenta de origen y cuenta de destino. Entonces aquí en la cuenta de origen yo le puedo decir, tómeme la cuenta 1355, que es un ejercicio que estamos haciendo el día de hoy. Entonces yo le puedo decir, sí, tómeme cada uno de estos datos de esta cuenta, cada tercero, y lo voy a contrarrestar, o la contrapartida va a ser mi cuenta de clientes en este caso. Entonces acá el sistema me permite llevar con el botón de aplicar el traslado de los saldos por tercero de la cuenta 1355 a la cuenta 1305. ¿Sí? Igual lo guardo y mayorizo el comprobante. Si alguna otra persona tiene dudas, por favor las puedes dejar en el chat. La señora Alejandra Laverde nos pregunta, buenos días, por cada cancelación de cuentas que se realice, ¿se debe reprocesar el mes 13 para que los saldos pasen al siguiente año? Ok, bueno, para su pregunta, yo puedo hacer todos los documentos que requiera de una vez en el periodo 13. Entonces puedo hacer la cancelación de cuentas de resultado, puedo hacer la cancelación de cuentas de saldos de terceros o de centros de cuentas y reprocesar una única vez. No sé, no hay ningún criterio, lo único es la toma de tiempo que va a gastar el usuario en hacer ese proceso. Pero lo puede hacer puede grabar toda la información y al finalizar hacer un único reproceso. Por el momento no tenemos más preguntas, Héctor. Ah, sí, la señora Janet Cárdenas. ¿El cierre de terceros se realiza solamente al final del año o se puede hacer el proceso mes a mes? En la cancelación de saldos, si yo ingresara y tratara de validar, voy aquí a ubicarme en el periodo, por ejemplo, noviembre,
del 2020. Entonces aquí utilidades, cancelación de cuentas, otras cuentas, él solamente le va a arrojar este mensaje que debe estar única y exclusivamente en el periodo 13 para poder hacer el ejercicio. La señora Brenda Andrade nos pregunta, buenos días, ¿qué pasa con la utilidad o pérdida? ¿Se debe realizar algún registro? La utilidad o pérdida, cuando hicimos el documento de cierre, de cancelación de cuentas, recuerde que la contrapartida que él lleva al final, aquí tenemos el comprobante, si no estoy mal, vamos a decirle aquí que me imprima el comprobante en el periodo 13, pues aquí lleva la contrapartida de una vez a la cuenta 360505 o 3610, como les digo, dependiendo del resultado de cada una de la compañía. Entonces, el registro estará ahí y pasará en el reproceso al siguiente periodo. Si yo saco aquí un balance de prueba, voy a cambiar aquí el periodo a enero del 2021, y saco un reporte, un estado financiero, un balance de prueba, digamos a nivel 5, a nivel 1, ser más corto. Entonces acá tendremos la cuenta activo-pasivo. Aquí en la cuenta 3, él trae un resultado del ejercicio del año anterior, que es la cuenta 36. ¿Sí? Entonces él lo trae acá como saldo inicial en el balance de enero, y ya lo que restaría es que en enero o en febrero, cuando ustedes definan, se haga el paso a la cuenta 37, que son resultados de ejercicios de años anteriores. Es lo único que hay que hacer, porque el sistema lo hace, como les digo, nuevamente cuando hace el comprobante automático de cancelación de cuentas. Le digo comprobante, se quiere verificar a reimprimir el comprobante que habíamos hecho. Vamos a decirle que el comprobante sin estimativo que era el cierre y la fecha. Periodo 13 y aquí está. Este es el otro de cancelación de cuentas. Inclinamos el 5, que era el cual hicimos el ejercicio. Entonces aquí está mi cancelación, mi comprobante, mi cuenta 4, mi cuenta 5, cancelando su saldo, la cuenta 6, y al final del comprobante, yo tengo acá mi cuenta 360505 o la cuenta 361005, dependiendo ya del efecto o el resultado que hayan presentado. No tenemos más preguntas, Héctor. Acaba de llegar otra pregunta. ¿El traslado de cuentas también solo permite hacerse en el mes 13? Sí, para hacer traslado de cuentas de saldos de un año a otro, es única y exclusivamente en el reproceso del periodo 13. Si se reprocesa el periodo 12, estamos hablando de diciembre, él no alcanza, o él, dentro del proceso, no toca información del año siguiente. Solamente estaría alimentando o retroalimentando los saldos para el periodo 13. Es indispensable, por eso, hacer el reproceso del periodo 13 para que él me pase los saldos de un año a otro. ¿Listo? Si alguien más tiene alguna duda, inquietud, con mucho gusto la pueden colocar por favor en el chat. El señor Iván Gerardo, cuando efectúo el cierre de cuentas, ¿afecta ambas normativas? El proceso se hace
por cada normativa de forma independiente. Hago el proceso en donde el sistema, aquí tenemos en la misma opción de utilidades, cancelación de cuentas, están cancelación de cuentas local y cancelación de cuentas NIF. Se hacen por separado. Y es el mismo procedimiento para ambas. Es posible que al hacer un cambio de cuenta terminal o a una mayor o menor cuenta, ¿hay alguna opción para cambiar esos saldos entre cuentas? Normalmente ya el usuario no tiene potestad para ello, porque pues el sistema basado digamos que en la seguridad que él tiene, no le va a permitir al usuario modificar esa información. Normalmente ya lo que se requiere allí es un servicio por parte del área de soporte para ayudarles a hacer ese traslado de movimientos, saldos o lo que corresponda. No tenemos más preguntas. De acuerdo. Entonces, ya para finalizar nuestra charla del día de hoy, recuerden pues a nivel nuestros tips comerciales, por favor, que tenemos dentro del manejo de Factory, las herramientas como Factory Mobile, ¿cierto? Para el manejo de la compañía, toma de pedidos, inventarios, procesos hasta de facturación a través de mobile también. Nuestro infograma, pues en donde presentamos ya el alcance también de inteligencia de negocios, indicadores gráficos a nivel de producción, comerciales, financieros, nómina, el e-commerce también, un módulo que aplica hoy en día, que ya hemos implementado en varios clientes. Entonces, si tienen procesos de ventas en línea y están interesados, pueden contactarnos para poder también prestarles este tipo de servicio e integración con el ERP y nuestro portal web, que también tenemos para aquellas empresas que de pronto estén interesadas, portal web para clientes, empleados o proveedores también. Módulo de inteligencia de negocios, que es la parte gráfica, nos da los indicadores del comportamiento general de la compañía, porque lee la base de datos directamente de los datos de los módulos, así que es un módulo que ayuda a administrar gráficamente cómo va a nivel de ello. ¿Sí? Tenemos hoy en día ya nuevas actualizaciones en donde hemos incluido temas como parte de producción, parte de inventarios, costos, parte de compras, que ya teníamos. Y servicio, recordarle a los clientes nuestro servicio también de hosting web, servidor en la nube. También que Factory cuenta con ello para aquellas compañías de pronto que cuenten hoy en día con recursos limitados en cuanto a cambios de servidores y demás. También podemos prestar nuestro servicio de hosting y ayudar a minimizar un poco el gasto de esas áreas y consumos. Listo, muchas gracias a ustedes por su tiempo. De igual forma, se les hará llegar las memorias de la charla del día de hoy, de la capacitación de la conferencia, y los esperamos en una próxima oportunidad. Muy amables por su participación nuevamente. Muchas gracias a todos ustedes y un buen día para todos.